Buenas tardes. Esta sesión de teletrabajo se va a llamar De Principatibus, del autor Niccolò Machiavelli. Es el título original que le dio el autor a su obra, De Principatibus. Entonces ustedes en la primera plana del apunte, yo creo que van a ser 2 o 3 sesiones del Príncipe de Maquiavelo, en la primera plana como una carátula. Nada más ustedes lo acomodan, si se puede en letra un poco más amplia, así, De Principatibus. Así porque este es su nombre original de este autor florentino, Niccolò Machiavelli. Ya en castellano, pues es Nicolás Maquiavelo. Este no es Maquiavelo, es Francesco Petrarca, a quien se considera el artífice de un gran movimiento civilizatorio que fue el Rinascimento. Esto ya en la primera plana, después de la carátula, no se, para comprender el príncipe de Maquiavelo, hay 2 cosas que hay que saber. Y si no las entendemos, no podemos nunca realmente conocer la obra El Príncipe. Una obra muy famosa, pero la ignorancia o la equivocación nos muestran una interpretación siempre equivocada. Se tiene que entender que Maquiavelo es un fruto o una expresión de este movimiento, el Renacimiento. Francesco Petrarca fue el que lo inició porque vivimos un periodo medieval que había pues acabado con la civilización de Roma, y Roma incluía Grecia, que fue, digamos, una civilización de una brillante magnificencia. Tal vez, o se puede asegurar que la civilización más sublime que ha existido, sobre todo Grecia, y Roma, que fue un gran imperio. Pero el cristianismo acabó con esta civilización. El cristianismo fue como el cáncer maligno que fue acabando con Roma, y entonces la civilización ya no hubo más que cristianismo, y los pintores no tenían más que hacer, ¿no?, pinturas de santos y de vírgenes, y los escritores pues, no tenían más que escribir, ¿no?, las vidas de esto y darle pues ampliaciones a los libracos del cristianismo. Pero Francesco Petrarca es el primer motor de este gran movimiento, que precisamente ese es su nombre, y el Renacimiento es el volver a nacer la civilización de Grecia y Roma. Entonces Francesco Petrarca inicia este movimiento para volver a rescatar, a recuperar los valores artísticos, estéticos, filosóficos de la antigua Grecia y Roma. Y así es como recuperan a todos estos autores, o lo que se pudo recuperar, porque muchas obras de Grecia y de Roma pues fueron destruidas. Afortunadamente quedó muchas cosas valiosas. Las 2 magnas obras de Homero, casi todo lo de Aristóteles, no todo, pero lo más valioso sí, igualmente de Platón, aunque esto se debió a la Roma de Oriente, no a la Roma de Occidente. Toda una historia de los flujos civilizatorios, y luego llega por fin a través de ciertas rutas, vuelven otra vez a Roma. Y es la ciudad de Firenze la cuna del Renacimiento, porque Francesco Petrarca, todos nacieron en esta gran ciudad, Firenze,
Ahí nació Francesco Petrarca, ahí nació e hizo su obra, yo creo que el más grande artista de todos los tiempos, que fue Leonardo. Ahí nació Michelangelo, Michelangelo Buonarroti, y ahí nació también Ocasio y Fidias. No, no, Fidias es griego, perdón, Rafael, el que hizo la obra de la Escuela de Atenas. ¿Recuerdan esa pintura que vimos de la Escuela de Atenas donde están pintados Sócrates y Platón? No, perdón, Platón y Aristóteles. Firenze, ¿no? En castellano, Florencia. Y se tiene que entender a Maquiavelo como una expresión del Renacimiento. En Maquiavelo renace las teorías políticas de Grecia. Y aquí surge la primera gran equivocación y el primer punto de partida equivocado de todo lo que hoy se conoce, se explica y se enseña sobre el príncipe de Maquiavelo, que es totalmente erróneo. Maquiavelo no es moderno, Maquiavelo es antiguo. Y no solamente es antiguo, Maquiavelo es ancestral. Bueno, en la obra del príncipe. Y bueno, hay que entender en primer lugar esto. Y en segundo lugar, que Maquiavelo no es totalmente original, pero sin embargo es de mucho valor. Porque igual Maquiavelo diríamos que no es más que un pequeño Aristóteles. Maquiavelo y su obra del príncipe se puede sintetizar que trata, ¿no? Siempre tenemos que decir de qué trata una obra. Trata de los medios de conservación de la tiranía. Así de sencillo. Y entonces hay muchas explicaciones, ¿no? Y porque quienes explican, interpretan a Maquiavelo, ¿no? Todo lo que hoy se explica es bajo el prejuicio de la civilización inglesa, de la civilización inglesa. Entonces, con el prejuicio de la civilización inglesa nunca vamos a poder entender ni a Roma, ni a Grecia, ni a Maquiavelo. Entonces, tenemos que conocer la obra política de Aristóteles en su conjunto para entender el príncipe de Maquiavelo. Entonces, esos dos aspectos. Maquiavelo, expresión de el Renacimiento, y Maquiavelo, un pequeño Aristóteles, pero pequeño no porque sea de poco valor, pequeño porque solamente aborda una parte pequeña de la obra de política de Aristóteles. Entonces, ¿no? Yo he visto a personas, ¿no? Que dan cursos, ¿no? Que hacen libros sobre el príncipe y que nunca han leído a Aristóteles, o si lo han leído, nunca lo han entendido. Ahora, el nombre de principativos, no sé quién le puso el príncipe, pero Maquiavelo simplemente dijo, le voy a llamar a mi obra de principativos. Él nunca dijo, le voy a llamar el príncipe, porque en italiano se pone como il príncipe. Pero Maquiavelo nunca le llamó así. Siempre dijo, nada más se va a llamar de principativos, que quiere decir de los principados. Y los principados es sinónimo de las monarquías. O sea, que la obra debería de llamarse de la monarquía. Pero ¿de cuál monarquía? No de la realeza, de la tiranía. Y de los medios de conservación de la tiranía. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre en las dos monarquías, realeza y tiranía, que tiene que ver mucho con la ética. Se compone el príncipe de Maquiavelo de dos partes estelares y de otros aspectos. Vamos a poner la primera parte, ¿no? Así en general, y otra qué capítulos comprende. En primer lugar, se comprende, ¿no? Habla de los medios de conservación
de acuerdo a una clasificación de los principados. Porque Maquiavelo, ¿no? Dice, estos son los principados, hace una clasificación. Entonces va a decir, en cada uno de estos tipos o clases de principado, en cada uno de ellos, estos son sus medios de conservación. Y la segunda parte, estelar, es esta contraste, vamos a llamarle así, contraste entre lo que ya había manejado Aristóteles. Por eso yo les dije, cuando vimos esa parte de la política de Aristóteles, ay, 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 sí, contraste entre la ética universal y la ética política. Lo mismo que había manejado Aristóteles cuando él había dicho, ay, 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 yo creo que para no tener aquí problemas, mejor me paso para el renglón de abajo. Y la ética, ay, bueno, y la ética política, aquí pónganle, ay, 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 ay. Y la ética, así la voy a poner, ni modo. Ya ustedes la acomodan bien. Y la ética política. Lo mismo que había dicho Aristóteles cuando distinguía entre el buen ciudadano y el buen hombre. En la ética universal, el buen ciudadano. ¿Cuáles son las buenas cualidades? Y la ética política, ¿no? Que tiene que ver con, como dice, ¿no? En esa alegoría que hace Aristóteles, es como el marinero, ¿no? Cada integrante de la tripulación del barco, ¿no? Busca la seguridad de la constitución. Porque la seguridad es la conservación. Y se manejan estos tres términos: conservación, seguridad, permanencia. Y de otros aspectos también, porque vamos ahorita a poner de qué capítulos, ¿no? Qué capítulos comprende esta parte. Y luego la otra parte 2, qué capítulos. Y también aparte de ellos hay otros capítulos que no corresponden a ninguna de estas dos partes. Se puede decir como capítulos sueltos, ¿no? Vamos a llamarles. Pero lo central es esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Habla de las cuestiones de la guerra, ¿no? Y a las cuestiones de la guerra creo que le dedica tres o cuatro capítulos. Pero esto es lo principal. Y yo creo que la parte más resaltante, que más se ha discutido de Aristóteles, es la parte 2, ¿no? Ese contraste entre ética universal y la ética política. Así que ustedes, permítanme tantito, vamos a hacer a buscar otra. Oye, estoy buscando. Ay, ay, ay. Estoy buscando. Se me perdió. Oh, ya la tenía. ¿Será esta? Creo que sí.
Creo que ya la tengo. Aquí está. Bueno, esto del teletrabajo tiene sus ventajas y sus desventajas y un poquito es que se atora un poco con el cambio al cambiar, compartir pantalla, pero vale la pena para que tengamos una mayor eh, presentación de materiales. Así que es un poquito perder unos segundos, pero aquí estamos. Vamos a ver, ya después ustedes de que pongan esto de... Ay, ay, ay. A ver si aquí. Espero que no me falle. ¿No? Todo lo que tienen que ir poniendo ustedes en su apunte. ¿No? Esto ya lo vimos. El príncipe de Maquiavelo, lo del Renacimiento y todo lo que hizo Maquiavelo. Y van a hacer también en una plana esto, ¿no? Si no comprendemos la política de Aristóteles, no vamos a comprender nunca el príncipe de Maquiavelo. Entonces, el Tratado de Política de Aristóteles consta de 8 libros. Nosotros solamente vimos dos capítulos del libro 1, y algunos capítulos del libro 3, el libro 5. En algunas ediciones, en otras ediciones es el punto 8, habla Aristóteles, yo creo que es el más emocionante de sus 8 libros. Repito, ¿no? En algunas ediciones, las más, para mí certeras, lo ponen como libro 5 y otras ediciones lo ponen como libro 8, pero por eso le decimos que es un pequeño Aristóteles, porque dentro pequeño, en que solamente toma el libro 5, que aquí con el cursor lo vemos, consta de varios capítulos, y Maquiavelo solamente aborda como 2 capítulos, cuando habla de los medios de conservación de la tiranía. Y es una recreación de estos capítulos de Aristóteles. Es un pequeño Aristóteles, pero la obra es de una gran grandeza, porque Maquiavelo es un recopilador, ¿no? Es un depósito de inmensas sabidurías, no solamente antiguas, sino ancestrales. Es interesante conocer, ¿no? Dentro de la política de Aristóteles, por eso es importante poner, ¿no? En el libro 5 lo que dice Aristóteles, nada más que no perdí mis hojitas por el momento, me hubiera gustado ponerlas. Él dice, ¿no? Vamos a hablar, dice, ya dentro de las 6 formas de gobierno: realeza, tiranía, aristocracia, oligarquía, gobierno constitucional y democracia. ¿Cuáles son los medios de conservación? En general, los medios de conservación que sirven a las 6 formas de gobierno. Y después vamos a hablar de los medios de conservación para cada una de ellas. Entonces empieza con una, luego con otra. Me parece que primero empieza con democracia, oligarquía, luego no recuerdo bien el orden, pero empieza así con cada una de ellas, de los medios de conservación. Y algo muy importante que dice Aristóteles, y que es importante que pongan, en esta parte de lo que es la política de Aristóteles, cuando dice Aristóteles, los contrarios crean contrarios. Y el cambio es lo contrario de la conservación. Conservación es lo mismo que permanencia o seguridad. Y su contrario es el cambio. Fíjense, en griego la palabra es mudanza, pero en castellano se utiliza la palabra revolución. Entonces, los contrarios crean contrarios. Entonces, al decir de cada medio de conservación, su contrario es una causa de revolución.
Y esa es la lógica de Aristóteles. Maquiavelo solamente se va a referir a los medios de conservación. Por eso es importante que pongan en una plana así algo parecido. Decir esto en primer lugar es un pequeño Aristóteles, ¿no? Poner, ¿no? Esto es lo mismo que esto, estas dos frases lo ponen en uno y en otra no, pero la grandeza es que es como un depósito de una magnificencia en sabidurías antiguas y ancestrales. O sea, es un tesoro de sabidurías, el príncipe de Maquiavelo, que hay que ir descubriendo. Yo creo que a pesar de que es un pequeño tratado, ¿no? Es muy breve en su magnitud, pero yo creo que no acabaríamos nunca de comprender y de desentrañar cada una de las sabidurías que encierra el príncipe de Maquiavelo. Por eso da hasta, pues, pena, ¿no? Todos los que hablan de Maquiavelo el príncipe empiezan a decir cada sandez, ¿no? Cada tontería, ¿no? E ir descubriendo esto. Entonces pasamos, yo hubiera querido ponerles estas páginas de, de la política de Aristóteles, pero lo voy a poner como parte del apunte, ¿no? Esta frase, el libro 5 lo voy a poner así. Libro 5 U8, de política de Aristóteles. Bueno, ustedes van a componer, ya no va a estar deteniendo en arreglar esto de los renglones, pero ustedes lo componen y decir esta frase, ¿no? Que es clave. Los contrarios, los contrarios crean contrarios. Y entonces ponemos abajo, ¿no? Entonces, la conservación, que es lo mismo que decir permanencia, que es lo mismo que decir seguridad, es lo contrario. Y aquí quisiera poner una línea. ¿No? Así, me gustaría que fuera al revés, pero no me voy a detener en estarlo poniendo. Entonces, del otro lado, me gustaría más que la línea fuera de aquí para acá, pero como yo no lo voy a poder poner aquí, o sea, como si fuera dos columnas, pero la línea que divide no es recta, sino diagonal. Entonces, esto es contrario del cambio. Bueno, aquí ya me cambió. No me voy a detener mucho en estar componiendo esto. Del cambio, de la revolución, que en castellano sería la palabra más correcta, pero en griego viene de la palabra de mudanza, ¿no? Mudanzas a la constitución es que se derroca la forma de gobierno. Mudanzas a la constitución. Entonces así va a quedar en el cuadro. Esto es importante en la política de Aristóteles porque él va a decir, ¿no? Los medios de conservación es lo contrario de las causas de revolución. Y eso es lo que va a hacer el príncipe de Maquiavelo. Entonces, entramos, ¿no? Al siguiente punto que le vamos a poner
¿Por qué es un renacentista Maquiavelo? Hombre de, hombre de el Renacimiento. Híjole, ustedes lo van a arreglar esto muy bien. Es un hombre del Renacimiento. ¿Por qué lo va a decir, no? ¿De dónde sacó ¿De dónde saca su obra? De la práctica de la realidad. Y esto es muy importante entender eh, al hombre que fue Maquiavelo. Sus dos fuentes, las dos fuentes de la obra, él mismo lo dice y no hay más que buscarle por otro lado, ¿no? O sea, él mismo lo dice que es porque Maquiavelo fue un político práctico. Hay que conocer un poco de la vida de Maquiavelo y simplemente decirlo breve por cuestiones de nuestro tiempo de clase. Maquiavelo, en su estado, en Firenze, Florencia, él pertenecía al gobierno y a una parcialidad, o sea, lo que ahora se le conoce como un partido, que no son como los partidos de ahora, o sea, era un grupo el que estaba en el gobierno de Firenze y entonces él tenía un puesto importante, el puesto era de canciller y él tenía algo así como gobernación, ¿no? Relaciones políticas. A Maquiavelo lo mandaba el gobernante de Firenze, lo mandaba a misiones diplomáticas ante el rey de Francia. Entonces él viajaba de Firenze a París, yo me imagino que ya estaba el rey de Francia en París, a ciertas cuestiones de relaciones políticas, diplomáticas. De ahí la importancia que tuvo Maquiavelo en sus puestos políticos. ¿Qué pasó? Pues lo que ya decía Sócrates Platón, ¿no? La instabilidad de los gobiernos. Pues está este partido o esta familia que gobernaba, porque usualmente era una familia la que gobernaba y tenía a todos su gente con ellos, y los derrocaron. Los derrocaron y entra otro partido, otra familia, y entonces la familia que es derrocada, pues queda fuera de los puestos. Y esa fue la gran amargura de Maquiavelo, que nunca volvió a ocupar puestos del gobierno. Es difícil, ¿no? Para alguien que está en puestos del gobierno y de gran importancia, ¿no? Incluso funciones estratégicas y que pues ya se queda, ¿no? Sin cargos y ya no le queda más que la vida de ciudadano, ¿no? Se fue a sus fincas porque era un noble, tenía sus fincas y él cuenta un poquito, conocer la historia de Maquiavelo y aquí le voy a relatar la otra parte de la vida de Maquiavelo. Primero, pues gloriosa como político, como hombre práctico y luego ya fuera del gobierno, pues se fue a su campiña y él cuenta, ¿no? Muy breve lo diré, ¿no? Él dice, me paro, ¿no? Recorro a caballo y voy como supervisando, paseándome por mis fincas donde tenía cultivos de no sé qué. Y dice, y luego ya en la tarde me voy a la taberna, ¿no? Y ahí con las ragazas, ¿no? Y con los parroquianos la paso un rato agradable, ¿no? Me tomo una birra y al estilo muy italiano, ¿no? Ahí me la paso bien a todo dar y luego ya en la noche, con su mañana, sembraduras, en la tarde la taberna y en la noche dice, me encierro en mi habitación, en mi aposento, me visto, porque ahí está su nostalgia, su triste melancolía de Maquiavelo, que él había conservado sus vestimentas, porque se usaban ciertas vestimentas, y me pongo a sacar mis libros y dice, en mi imaginación y fantasía, en mi sueño, ¿no? Voy leyendo y vienen hacia mí, me visita Genofonte, me visita Homero, y me visita Sócrates, y me visita Tito Livio, y me visita Séneca, y todos los grandes autores que él había leído. Esas son sus tres jornadas, su jornada, mañana, tarde y noche,
Y muy triste ya la noche porque él se encierra, ¿no?, en su vestimenta y empieza a leer, a leer y a leer, porque ya había leído mucho y esa es su otra fuente, ¿no? Todas esas sabidurías en libros que él había leído y que él de alguna manera aplica en la obra del príncipe de Maquiavelo, sus dos fuentes, él mismo lo va diciendo. Ahora vamos a ver, ¿no? Ya entrando al libro del príncipe de Maquiavelo, permítanme un momentico, aquí ya lo tenemos, el príncipe de Maquiavelo. Me parece que ya está. Vamos a cerciorarnos que con el cambio de pantalla, que también en el Zoom lo haga. Así que en esta edición vamos rápidamente a la introducción. Y aquí está. En la hoja 18, ahorita le voy a poner este PDF. Y van a poner ustedes así en otra página, ¿no? Así está este título, porque todos sus capítulos y sus títulos y subtítulos los puso en latín. Él no dijo, no los pongo en mi lengua toscana, ¿no? No, en latín. O sea que no hay ni traducirlo. Hay que dejarlo en latín, como él lo puso. Nicolaus Maclavellus, que está en latín, así lo van a poner ustedes, ad magnificum Laurentium Medicem, porque se lo dedicó a este gobernante, Lorenzo de Medici. Quisiera que vieran, y nada más voy a poner este ejemplo para dejar como principio rotundo de lo que es la obra del príncipe. Lo que ya les decía, es un recopilador de sabidurías antiguas y ancestrales, que no vamos a acabar nunca de reconocerlas, porque para eso había que leer los cientos de libros que leyó Maquiavelo, y cómo él los leyó y los interpretó. Vamos a leer este párrafo para luego compararlo con otra obra. Dice, es una dedicatoria que él hace. Suelen las más de las veces quienes desean adquirir gracia ante un príncipe ir a su encuentro con las cosas que entre las suyas más estima. Es decir, si quiero que me favorezca el príncipe, le voy a llevar un regalo. O de los cuales lo ven a él más deleitarse. Por lo cual se ve que muchas veces los súbditos les ofrecen a los príncipes caballos, armas, paños de oro, piedras preciosas y ornamentos similares, dignos de la grandeza de los príncipes. Deseando yo pues ofrecerme a vuestra magnificencia con algún testimonio de mi servidumbre, no he encontrado entre mis pertenencias cosa que yo más quiera o en más estime. O sea, mi máximo tesoro, dice Maquiavelo, es esta sabiduría que yo tengo de las acciones de los hombres grandes. Adquirido, y aquí están sus dos fuentes, ¿qué lo dice? Todas estas sabidurías las adquirí por una larga experiencia de las cosas modernas, es decir, la larga experiencia que tuvo en los años que tuvo cargos de gobierno en Firenze. Primera fuente, y la segunda fuente, la continua lección y lectura de las sabidurías antiguas, es decir, todos los libros que leyó por cientos, griegos y latinos, los cuales, habiendo yo con gran diligencia largamente meditado y examinado, envío a la magnificencia vuestra. Es decir, este es mi tesoro, aquí está lo que yo he recopilado, mi experiencia en la práctica de la realidad cuando tuve funciones de gobierno y todas las sabidurías que yo tuve. Bueno, esta nada más como un primer ejemplo, voy a decir, voy a poner una obra de un señor griego que se llamó Isócrates, no Sócrates.
y Sócrates. Y Sócrates, pues fue un hombre que casi fue de la misma época de Sócrates, pero él también tenía su escuela, pero él era retórico. Retórico le enseñaba a hablar en público. Entonces iban los nobles, porque no cualquiera podía entrar a su escuela, y entonces les daba esas clases, esos cursos de retórica, porque en Grecia, para tener éxito en la política, en la academia, tenías que saber expresarte. Entonces Sócrates manejaba esa técnica. Y él dejó algunos discursos escritos. Aquí está uno de sus discursos a Nicocles. Aquí está Nicocles. Porque Nicocles era un rey de Chipre. Voy a leer nada más, igual los primeros. Miren qué bonito se ve en griego. Vean. Voy a leer los dos primeros párrafos. Dice aquí, le dice aquí Isócrates a Nicocles. Nicocles, siempre me pareció que quienes tienen la costumbre de traeros a vosotros, los reyes, vestidos, bronces, oro trabajado o cualquier otra riqueza semejante, cosas de las que ellos mismos carecen, o sea, los súbditos, mientras que vosotros las poseéis en abundancia, lo hacen evidentemente con fines interesados, no como regalo, y que os ofrecen esas cosas con mucha más habilidad que los auténticos traficantes. En cambio, yo creí que el más hermoso regalo, el más útil, mi máximo tesoro y el que más conviene que yo dé y tú recibas es este discurso en el cual te señalo qué costumbres debes adoptar y qué actos evitar para gobernar de la mejor manera posible tu reino. Yo quisiera que ustedes se dieran cuenta que es prácticamente la misma dedicatoria que hace Maquiavelo a Lorenzo de Medici es una copia, vamos a decir, una copia de la dedicatoria que muchos siglos antes había hecho este, Isócrates a Nicocles, el rey de Salamina en Chipre. Esto nada más lo pongo como muestra de lo que es la obra de Maquiavelo. Cada pasaje hay que descubrir, ¿no? De dónde lo saca Maquiavelo. De muchos autores, griegos y romanos. No todo, pero cada, en cada fragmento, en cada capítulo se va viendo. Por eso es grande Maquiavelo. No simplemente es un fusil, ¿no? O un copión, porque él sabe aplicar todas esas sabidurías y por eso es un hombre del Renacimiento. En Maquiavelo renace Isócrates. En El Príncipe renace Aristóteles. En El Príncipe renace Tito Livio y muchos otros, que nunca vamos a saber cuántos. Es todo lo que yo quisiera decir, ¿no? Sobre esta cuestión, nada más, de cómo se debe de abordar el príncipe y cómo debemos llegar con paso firme a ingresar al estudio del príncipe de Maquiavelo, porque pues ustedes por todos lados van a ver, ¿no? Puras falsedades, ¿no? Puras patrañas que se dicen del príncipe de Maquiavelo. Permítanme tantito, vamos a ver otra vez este PowerPoint que tenemos. Ya para entrar a la obra, un momentico. Bueno, es importante, bueno, en esta... Oh, chirrones, que me equivoco de...
de clic. Aquí está. Bueno, en el capítulo 1 hace esta clasificación de la obra. No es esquema general, simplemente es una clasificación de lo que yo decía. La parte primera habla de los medios de conservación, de los principados, de acuerdo a una clasificación que él hace. Entonces ustedes van a hacer en una hoja estas soberanías. Él va a decir, las soberanías son repúblicas o monarquías. Dice, en otro libro voy a hablar de las repúblicas. En este libro del príncipe voy a hablar de las monarquías. Y hace una clasificación, los que son completamente nuevos y los que son relativamente nuevos. Y dentro de los completamente, de los que son relativamente nuevos, los que tenían un gobierno anterior y los que te gobernaban en libertad. Y luego hace una clasificación, las monarquías que son adquiridas por armas propias y las adquiridas por armas ajenas, y luego las adquiridas por fortuna y las adquiridas por virtud. Y entonces aquí se van varios capítulos donde va a decir los medios de conservación de cada una. Yo quisiera decirles que en estos capítulos Maquiavelo podríamos esquematizarlo, ¿no? Esquematizarlos bajo una interpretación que yo hago, de que cada uno de estos capítulos, donde él va a hablar de los medios de conservación, en esta primera parte, donde hace esta clasificación, él lo divide en tres. Voy a hablar de los medios de conservación, y luego va a decir el método, va a utilizar el método deductivo, que es de los postulados universales a los casos particulares, lo que le podemos llamar, lo que le llama in exemplis, o sea, dar ejemplos. Él dice, vamos a ver, en los principados completamente nuevos, ¿cuáles son los medios de conservación? Los podemos numerar. 1, 2. Y del 1 doy estos ejemplos. O este caso particular. Por eso dice él, in exemplis. Es lo mismo que hace Aristóteles. Porque Aristóteles, cuando él en su libro este 5 u octavo de la política, de política, ¿no? Él dice, a ver, de la democracia y de la oligarquía, o de la oligarquía, estos son los medios de conservación, o de la tiranía, y empieza a dar ejemplos. Y habla de las polis, porque Aristóteles tenía 157 politeias. Y empieza a hablar, este medio de conservación de la aristocracia, tenemos el ejemplo aquí en Megara, aquí en Larisa, aquí en Ido, aquí en Delfos, y así él va manejando, y él también es el mismo método que utiliza Maquiavelo y de ejemplos, claro, ejemplos de su tiempo o antiguos. Y luego la tercera parte, yo le llamaría el APE, en donde da anotaciones, proverbios y esquemas. Anotaciones, proverbios y esquemas, ¿no? Porque esto es donde está lleno de sabiduría, hace muchas anotaciones, y a cada rato mete proverbios y da esquemas, ¿no? Muy interesantes, que en cada uno de estos capítulos. Entonces, ya entrando ahora sí a la obra, ya entrando a la obra del príncipe, ahora sí ya vamos a entrar. Todo esto tenemos que tener como una introducción, como un preámbulo, porque si no, nunca vamos realmente a comprender el príncipe de Maquiavelo. Quisiera que pasáramos al índice, nada más para decir, ay, ¿dónde estará el índice? No va a estar al principio.
Ay, bueno, pero aquí no están los títulos. Bueno, ya después los damos, ¿no? Los capítulos en donde trata de los... Pero ahorita lo vemos en el capítulo primero, hace esta clasificación de cuántos son los principalos y de qué modo se adquieren, ¿no? Porque adquirir y conservar son los mismos medios. Es como la secuencia. Se adquiere y después de adquirido se conserva o se pierde. La permanencia o la mudanza. Y en este pequeño capítulo hace toda esta clasificación que pusimos nosotros en ese cuadro sinóptico. Vamos a leer nada más como ejemplo de lo que yo les digo, de que él hace los medios de conservación, los podemos enumerar, y los exemplis que él da, y luego ya el APE, anotaciones, proverbios y esquemas. Dice, en los estados hereditarios y acostumbrados a la sangre de su príncipe, hay mucho menos dificultades para mantenerlos, para conservarlos, que en los nuevos. Basta solo con no preterir los ordenamientos de sus antepasados, ese sería un medio de conservación. No preterir los ordenamientos de sus antepasados, es decir, no cambiarlos, no alterar los ordenamientos del príncipe anterior. Ese sería el medio de conservación 1. Y el medio de conservación 2, contemporizar con los accidentes, que quiere decir capacidad de adaptación. Ya nada más vas contemporaneizando con los sucesos que se vayan presentando, vas tú adaptándote a cada circunstancia. Con esos dos medios de conservación, con esos dos medios vas a conservar, le dice al príncipe, que ha adquirido un principado hereditario. De modo que si ese príncipe es de normal capacidad, siempre conservará su reino, a menos que lo prive de él una fuerza extraordinaria y excesiva, y si fuera privado de él, lo readquirirá a la primera adversidad que sobrevenga al ocupante. Y aquí da el ejemplo. Nosotros tenemos en Italia el ejemplo del duque de Ferrara. Ya empecé a explicar el ejemplo. Y aquí da una anotación, ¿no? En la antigüedad y continuidad del dominio se borran el recuerdo y las causas de las innovaciones. Y aquí viene un proverbio. Un cambio siempre dejará el asidero para la edificación del siguiente, ¿no? Este es un proverbio con el cual va pues enriqueciendo y fortaleciendo su argumentación, su narrativa, ¿no? Nosotros le ponemos así en toscano, in exemplis, ¿no? Noi abbiamo in Italia, in exemplis, ustedes ven del otro lado el original en toscano, noi abbiamo in Italia, in exemplis, il duca di Ferrara, ¿no? In exemplis, ¿no? Siempre de cada medio de conservación va dando ejemplos y así nos vamos, porque toda esta parte va del capítulo 2, la primera parte, del capítulo 2 al capítulo, debe ser el 7 o el 8. Vamos a decir es poco, al 7, del 2 al 7, de acuerdo a la clasificación que había hecho. Ahora añade otros tipos de principados, de monarquías, ¿no? Por ejemplo, los principados eclesiásticos, que puede ser una añadidura a la clasificación, aunque en la clasificación que hace en el libro, en el capítulo primero no lo dice, pero por ejemplo dice en el capítulo 8 que es muy, muy interesante la verdad. Dice el capítulo 8, de his qui per scelera ad principatum pervenera. Ya ustedes ven la traducción. Y aquí da dos casos. Oliverotto da Fermo y Agatocles Siciliano. Entonces, pues yo nada más les voy a encargar que lean el capítulo 8 y dentro del apunte hagan un resumen, hablando desde ese punto de vista de los medios de conservación, de adquisición y de conservación.
Y aquí empieza ya a manejar porque aquí se conjugan las dos partes, la parte de los medios de conservación y la parte de la ética universal y de la ética. Nada más quisiera ver los últimos renglones, ¿no? Bueno, no lo voy a leer para ahorrar tiempo, pero le empieza a decir, ¿no? A Oliverotto da Fermo y a Agatocles Siciliano nunca le van a hacer una estatua, nunca van a ser un héroe. O sea, desde el punto de vista, podemos decir, de la ética. Van a leer ustedes nada más este capítulo 8 y van a hacer así como un resumen. Bueno, yo no voy a estar batallando con la lectura, ¿no? Nada más van a relatar los dos casos, tanto de Oliverotto da Fermo, que me parece que es contemporáneo a Machiavelli, como un ejemplo antiguo, Agatocle siciliano. Agatocle siciliano. Entonces dice, ni a Oliverotto ni a Agatocle nunca van a ser héroes, nunca van a estar en bronce, nunca le van a hacer un homenaje en la ética universal. Bueno, no lo maneja así Aristóteles, Maquiavelo, pero sin embargo, en la ética política, aunque uno utiliza a Maquiavelo estos términos, siempre hay que reconocerlos, porque supieron adquirir, y lo importante para ellos es que adquirieron y conservaron un reino. Sí, con maldades, matando, asesinando, cometiendo crímenes, sí, pero lograron adquirir y conservar un reino. Vean ustedes nada más, y aquí empieza esta cuestión de la ética. Así que, pues, eso es todo por esta vez, como una primera sesión de... Oh, chirriones, me estoy dando cuenta que no lo compartió. No lo comparto en la pantalla. Uy, pero bueno. No puse mucho, nada más puse... ya verbalmente lo expliqué, ¿no? Oliverotto da Fermo y Agatocle siciliano. Siciliano. Entonces, es el único capítulo que van a leer completo. Lo pueden leer en toscano o en castellano, pero hacer su resumen y como parte del apunte. Así que vamos a ver. Les voy a decir que mañana jueves, 2 de mayo, ya me voy a presentar. En la clase de la 1, voy a estar desde la 1 en el V01 y luego en la clase de las 3 voy a estar hasta las 3:20. Entonces lleguen a la 1, lleguen a las 3. Y los del grupo 655 y del grupo 662, si pueden ir para revisiones, se presentan. Porque ya hoy se me acaba mi licencia médica y mañana me tengo que presentar con el oftalmólogo y a ver qué me dice. Sobre eso ya se hace el plan para mí. Pero pues si se pueden dar una vuelta los que no están en ese horario, porque yo a las 3:20 me tengo que salir del plantel. ¿Va? Chao.